Siendo las 10 de la mañana, Dani, permitime introducirte a Martín Viales, que es profesor de Sistemas Inteligentes de Transportes en la Universidad de Buenos Aires y coordinador del área de señalización luminosa de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual nos pone contento una cosa, que el que está en el puesto es alguien que sabe del tema, lo cual ya me da un alivio. Es idóneo. Sí, así que buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Vorter y gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien ustedes? Todo bien. Martín, sos profesor de Sistema Inteligente de Transporte en la UBA. ¿En qué carrera se da eso? Se da en la carrera de Ingeniería Civil. Mirá. Es una materia electiva, o sea, es una materia que uno puede elegir en los últimos años. Y también es una materia de posgrado. Uno después de recibirse puede elegir esa materia y se hace como un curso de posgrado una vez recibido. Qué interesante. ¿Y eso qué hace? Que puedas entender cómo son los flujos en carretera, cómo se pueden automatizar esos flujos. Sí, hace unos años, digamos, la principal idea del transporte estaba en que faltaba capacidad en las calles y lo que se hacía era agregar un carril más en las calles. Por ejemplo, no sé, General Paz quedaba chico, le agregaban un carril. Después le agregaban otro carril y después le agregaban otro carril. Hay una paradoja muy conocida que es la paradoja de Mogridge, que dice que vos agregás un carril, solucionás el problema por un tiempo, pero después a la larga terminás teniendo la misma congestión e incluso más grave, o sea, la congestión con un carril más, o sea, más congestión. Y eso te continúa pasando. Llegó un momento que ya no había más espacio para expandirse, entonces se empezó a buscar soluciones desde la tecnología, o sea, soluciones que sean, por ejemplo, bueno, las más primitivas, como informar a los conductores o a los viajeros con carteles de leyenda variable, carteles esos que te dicen, bueno, a, no sé, 2 kilómetros de moras o que va a haber un auto detenido, nada, ese tipo de cosas, o, bueno, hoy en día Waze o Google Maps o herramientas de ese estilo. Y bueno, digamos, por ese camino se va ahora. Bueno, todo eso es resumiendo, ¿no? Simplificándolo, lo que engloba sistemas inteligentes de transporte. Una ciudad, cuando diseña, no cuando diseña su trazado, que eso es casi como la evolución misma del hombre, digo, ¿cómo va diseñando, o por lo menos la Ciudad de Buenos Aires, dónde poner semáforos, de qué forma se agilizan, qué tipo de inteligencia tienen? Bueno, la mayoría de los semáforos de la ciudad hoy funcionan con lo que se conoce como agenda semanal. O sea, los cruces de la ciudad funcionan, por ejemplo, un lunes, hoy o hoy miércoles, por ejemplo, funcionan igual que el próximo miércoles a la misma hora. O sea, están regulados y esa regulación se hace teniendo en cuenta distintas variables. Por ejemplo, volumen de tránsito, distintas afectaciones al tránsito, pero eso ya está preestablecido. O sea, se hacen estudios cada tanto y se determina cuáles son los mejores parámetros para el semáforo, la mejor, qué sé yo, onda verde, el mejor ciclo, los mejores, digamos, la mejor coordinación, si se quiere. Eso es en la mayoría de la ciudad. En una zona de la ciudad en particular, que es la zona de Libertador, hay un sistema que se llama sistema adaptativo, que lo que hace es calcula en tiempo real cuántos autos van pasando, o sea, cuenta cuántos autos pasan, y en función de eso, todo el tiempo va calculando cuáles son los mejores parámetros para el semáforo. Entonces, si de repente, no sé, un domingo a las 12 de la noche tenés un evento especial, o sale un evento de River, o cualquier cosa así, los semáforos se adaptan sin importar el día de la semana en el cual uno esté. Y porque súper interesante, ¿no? Eso me parece que es bueno. ¿Y por qué no tiene ese dinamismo toda la ciudad? ¿Es caro? ¿No se suele hacer? ¿No tiene sentido hacerlo? Bueno, hay una combinación de múltiples factores. Por un lado, sí, es bastante caro el sistema, lo cual no te da para expandirlo a toda la ciudad. Por otro lado, también digamos, las calles tienen que cumplir ciertas condiciones. En este caso se eligió, por ejemplo, Libertador porque no es cortada por muchas transversales que están semaforizadas. O sea, en Libertador tenemos capaz Monroe o Crisólogo Larralde, pero para el otro lado tenés el río, entonces no tiene transversales tan importantes que sean claro, semaforizadas. porque uno piensa nada más que en una línea, pero tiene que pensar también en las otras que se atraviesan, que tienen otro sistema de semáforos. Exacto, entonces hay una cosa muy importante que es el ciclo del semáforo, que es el tiempo que pasa para que se den todas las señales del semáforo, que es importante que todos los semáforos de una malla, nosotros acá en Buenos Aires somos de las ciudades del mundo que mayor cantidad de semáforos tienen. Tenemos 3.923 intersecciones semaforizadas. Mira. Entonces, tenemos que hacer la coordinación por mallas, o sea, tenemos que hacer la coordinación por áreas. Entonces,
Lo que nos pasa es que en el límite de esas áreas, si los ciclos son distintos, no quiero entrar en ser demasiado técnico, pero si los ciclos son distintos, indefectiblemente se va a descoordinar un lado respecto del otro, o sea, por una cuestión técnica. Entonces, eso pasa en algunos puntos de la ciudad. Ayer me pasaron el recorte que estaban hablando justo de Avenida Córdoba. En Avenida Córdoba y Agüero aparece ¿A qué pillo le pasaron el dato? en los semáforos, aparece que dice desde aquí... Nueva Onda Verde. Nueva Onda Verde y demás. Bueno, eso es porque hay en algunos ciclos de estos, en algunos no, pero en algunos sí, en algunos ciclos hay un cambio de onda, hay un cambio de ciclo. Entonces, de esta manera uno llega a ese lugar y es cuestión de suerte. En algunos casos se encuentra con la onda que continúa y en algunos casos se encuentra con que se detiene. Lo mismo pasa en la zona de Corrientes, en el Abasto, que pasa lo mismo. Uno pasa de un ciclo de 110 segundos en la zona del centro a un ciclo de 100 segundos en la zona de más afuera. Y una cosa más es que el ciclo uno lo define en función del volumen vehicular. Donde no hay tanto volumen, cuando no hay tanto volumen vehicular, uno da un menor ciclo. Por eso es que a la noche, por ejemplo, hay ciclos más cortos, ciclos de 80 segundos. Un ciclo más corto implica que si vos te detenés en un cruce, por ejemplo, vas a salir más rápido, no vas a estar tanto tiempo, son rojos más cortos. Hola Martín, buen día. Dani Jiménez te saluda por provincia, acá. Antes que nada, decir, acaba de decir. Provincia de Buenos Aires, no. No, Provincia de Buenos Aires. Le estás preguntando a uno de los nuestros, sí, vos haces lo que quieras. Lo sé, lo hago por envidia nada más, por las cosas que funcionan. No, Martín, quería saber, porque yo creo que hay algunos casos, insisto, Provincia de Buenos Aires es un lugar bastante anárquico ya de por sí. Para mí me parece un gran triunfo de la civilización, que gente que incluso viene sacada, ve un rojo y se detiene, ve un verde y avanza. Digo, me parece todavía casi milagroso. Pero cuando a veces la costumbre le gana a la ley, yo he visto algún caso, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que ves, no podés girar a la izquierda y a través del tiempo ves un montón de gente que por necesidad de el trazado urbano, tomar algún atajo, sin la intención, digo, de quebrar una norma de tránsito, pero por ahí le era más necesario y doblaba ahí, por ahí a través del tiempo se colocó un semáforo ahí. Pero entiendo también que si alguien va... Si una gente habla a la izquierda acá es porque necesitan esto. Claro, evidentemente lo necesitaba. Digo, bueno, la costumbre por ahí le gana a la norma. Ahora, cuando una persona va y te dice, mira, acá estaría bien poner un semáforo más largo u otro semáforo sacarlo, yo creo que es un arresto individual, no tiene sentido. ¿Qué es lo que por ahí ustedes necesitan para cierta cantidad o de observaciones? ¿Cuál es el reclamo? Claro, para que digan, che, que vale es verdad, digo, por ahí hay algo importante acá, porque no puede ser aislado de una sola persona que ese día se levantó pensando que hay que sacar el semáforo de ahí. ¿Eso lo van teniendo en cuenta? Sí, es buenísima la pregunta. Mira, nosotros, o sea, ustedes ahora me están viendo a mí, pero atrás hay un equipo bastante grande que lo que hace básicamente es, bueno, esos reclamos nos llegan todos los días, o sea, nos llegan hasta en la vida cotidiana. O sea, una tía tuya. No, claro. Claro, Martincito, ¿por qué no me pones? Sí, es cotidiano, o sea, uno no puede, y además uno se mueve acá en la ciudad también, uno sale con sus amigos y de repente es, bueno, no, está en la avenida, tal cosa, y uno lo tiene que pasar al grupo. O también recibe los reclamos, ¿por qué me agarró este semáforo? Claro. Pero yendo a tu pregunta específicamente, cuando recibimos un reclamo de ese estilo, lo que hacemos es lo estudiamos y vemos si amerita o no corregirlo. Claro. Muchas veces hay reclamos que se reciben que no, o sea, que es el reclamo personal de, che, mirá, y que incluso a mí me pasa, o sea, muchas veces yo salgo por determinada calle y digo, mirá, la verdad es que me gustaría que tal semáforo dure más el verde. Y voy y lo comento con el equipo y el equipo me dice, no, mirá, está coordinado así porque las transversales dan así y ya está, es así. Y bueno, o sea, es uno contra la mayoría. No, y supongo, perdón, que deben hacer otro tipo de lecturas, por ejemplo, los que a veces de noche o en ciertas zonas que son más delicadas o más sensibles, hay un amarillo intermitente, ¿no? Sí, que es, mira, para no detenerse acá, digo, en provincia pasa mucho eso, pasa a las 6 de la tarde, pero para que digas... A las 7 de la tarde por entrar en amarillo intermitente, claro, ¿no? pero eso Perdón, también, pero ahí necesitas otro tipo de lectura, que incluye, inclusive más social, si querés. Sí, o sea, uno tiene que estar mirando todo y además tenemos en cuenta, y no es para exculparme, pero siempre todo el mundo dice la culpa es el semáforo. O sea, pase lo que pase, la culpa la tenemos nosotros. Entonces, nos pasó que cuando poníamos cruces en Titilante a la noche por estos temas, por temas de inseguridad o por temas de vandalismo que estamos sufriendo un montón en el último tiempo, no solamente a la gente que se detiene, sino también a las instalaciones de semáforo, nos pasaba que la gente reclamaba porque decía, che, este semáforo no funciona, o che, este semáforo está fuera de funcionamiento. Entonces nos llovían los reclamos diciendo, este semáforo no funciona, y era por programación que no estaba funcionando.
Entonces tuvimos una idea que fue ponerle un cartelito que dice semáforo titilante nocturno. Entonces ahora todos los semáforos que ustedes vean que no funcionan, que están en titilante nocturno, que sí funcionan, perdón, tienen un cartelito que dice semáforo titilante nocturno, y así evitamos que nos lluevan los reclamos. Pero volviendo un cachito a tu pregunta del análisis que se hace, voy a un caso puntual que nos pasó hace poco tiempo con esto de la costumbre. Antes, o sea, en la ciudad eran muy comunes algunos giros libres. No sé si recuerdan, pero en Juan B. Justo y Paraguay había un giro libre. O sea, el semáforo se ponía en rojo y seguía un verde para poder girar en Paraguay. O sea, era muy común eso. Pero ¿qué pasaba? Mucha gente no entendía esto y se detenía en el carril de giro. Entonces venían todos los que estaban atrás. Correte que es para doblar este. Sí, o tocaban bocina, o chocaban, o había problemas. Enfrente hay un sanatorio conocido. Claro, Los Arcos. Bueno, sí, y pasó que en el curso tuvimos un alumno que vino y dijo, che, mirá, estuve mucho tiempo ahí por un problema personal y la verdad que esto lo tienen que solucionar. O sea, la gente choca, la gente toca bocina y demás. Lo analizamos y dijimos, che, el pibe tiene razón y sacamos ese giro a la izquierda. O sea que ese tiempo, que en verdad era tiempo que se podía aprovechar, decidimos que no se aproveche en pos de seguridad vial, no bocinas para el hospital y un montón de cosas de ese estilo. Pero eso se hace y se hace todo el tiempo. Imagina la cantidad de cosas que te llegarán, ¿no? Pero mi pregunta, lo que empezó esta charla hace un par de días atrás, es que uno siempre pasa por un lugar y siempre está congestionado. No importa la hora que pase, siempre está congestionado. Y lo primero que me surgió a mí, que fue casualmente esta de Córdoba, casualmente cuando cambia la onda verde, justo cuando cambia, a partir de esas 4 cuadras, la verdad que son tediosas, Martincito, tediosas. Y uno le echa la culpa al semáforo. Dice, ¿pero por qué no hacen que el semáforo ande más? Porque 5 cuadros después se libera, se abre para un lado, para Córdoba, y para el otro lado, no sé qué carajo es. Y se libera. ¿Es una cuestión de semáforo o no? ¿Ya pasa algo ahí que tiene una explicación a lo mejor científica y uno cree que es inoperancia? Olvídate del semáforo, o sea, olvídate de que es un flujo regulado por semáforo. Perfecto. En Córdoba, ahí en la zona de la curva de Córdoba, en Pueyrredón, Ecuador, Bolón-sur-Mer, ahí tenés una perturbación geométrica, o sea, tenés una curva, una contracurva, tenés también un hospital con una dársena de detención, o sea, tenés un carril exclusivo, tenés una ciclovía del otro lado, y anda el caso en el cual no hay ningún semáforo. O sea, anda el caso de una autopista, por ejemplo. Sí. En las autopistas, donde hay, o sea, siempre y cuando esté operando cerca de su capacidad, o sea, esto es cerca de el volumen máximo que puede manejar, que esto es lo mismo que pasa en Córdoba. Si pasas en Córdoba cuando no hay nadie, no hay problema en esa curva. Decime qué día es ese. Que vamos. Que voy a ir ese día. Vos decís que es cierto. Claro. Pero vos vas a una autopista, por ejemplo, la 25 de mayo, y hay ciertas curvas que solamente por haber una curva, si prestan atención van a ver que el flujo se ralentiza, o sea, que van a haber demoras solamente porque hay una curva. Pasa también cuando tenés, aunque sea una elevación o una depresión del terreno, o sea, simplemente por hacer una subida y una bajada, pasa que el flujo se ralentiza. Lo mismo pasa cuando hay alguien detenido al costado y ni siquiera afecta la calzada. O sea, la gente ya por mirar un poquito se detiene. Bueno, y todo eso genera para atrás. Yo lo que estoy diciendo es, no solamente, o sea, no es solamente esto, también hay una realidad que es que tenemos muchos vehículos circulando en la calle, pero en Córdoba, con respecto específicamente a los semáforos, que es mi tema, también tenés muchas transversales que cruzan. Porque si, o sea, vos justo venís por Córdoba, pero si yo me paro en Pueyrredón y te digo, che, vengo por Pueyrredón, mano hacia el sur, también está explotado, o sea, también... Bueno, no me importa porque yo voy por Córdoba. O sea, si le sacamos tiempo a Córdoba, claro. no le podemos... Entonces uno tiene que entender las mallas, o sea, el semáforo como una malla, y que si uno le da tiempo a alguien, le está sacando tiempo a la otra calle. Entonces, cuando nosotros en general coordinamos las calles, tratamos de priorizar las avenidas de mano única. O sea, esas abren como onda verde. Y después todas las calles que quedan adentro están optimizadas. O sea, no vas a tener una onda verde. En algunas sí, por ejemplo en Paraguay, que circulan muchos colectivos, ahí sí tenés onda verde, pero en el resto están optimizadas, porque no da matemáticamente. Bueno, como te imaginarás, el Twitter está ardiendo. Pero la que más se repite es, ¿dónde pido un semáforo? No existe tal reclamo, no existe un lugar donde pedir semáforos.
Bueno, con esto está buena también la pregunta y está bueno tener la posibilidad de explicarlo. Sí, está el pedido, o sea, es gratuito a través de 147 o a través de... Sí, o sea, como pedir Pedir se semáforos, puede pedir, claro. Claro, se claro. puede pedir es gratis. Había un viejo conocido que decía, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero... Está bien, es cierto. Pero no, la realidad, hablando en serio, es que o sea, nosotros teníamos un problema hace unos años que era que nos llovían, o sea, una de las cosas que más nos pasa en la ciudad es que nos llueven pedidos de semáforos. O sea, ¿Mira? todo vecino Todo el quiere mundo un se cree con semáforo. derecho a tener un semáforo en la esquina de su casa. Sí, es como un árbol más o menos. Ok. Un semáforo en la esquina de su casa. Y la realidad es que, o sea, hay tres cosas a considerar. La primera es que Buenos Aires ya está muy densamente semaforizada. O sea, cada 3 cruces uno tiene semáforo, lo cual es altísimo a nivel mundial. Segundo es que hay que tener en cuenta que el semáforo no siempre es la solución a todos los problemas. Se puede reemplazar con una loma de burro, por ejemplo, si sabes que hay una esquina que es bastante conflictiva. Un francotirador. Exacto. Esa es la tercera. Muchas veces hay otras soluciones previas al semáforo. Y Que era lo como que vos hace- decías, estas cosas topográficas como las curvas, las lomas de burro, que hace que la gente frene. Exacto. Y hay una cosa más que es, nadie calcula el tiempo también que se pierde con un semáforo mal puesto. Porque además, una vez que uno pone un semáforo, es imposible sacarlo. O sea, nosotros en la ciudad detectamos que hay algunos semáforos que no están, o sea, que se podrían sacar. Pero ¿quién los saca? Claro, O sea, porque la ya hemos gente se vuelve intentado sacar loca. uno Claro. y es imposible sacarlo. Claro. Entonces, a la hora de Si le ponerlo... sacás- por más que le expliques que es para bien del tránsito, te dicen, No, a mí me estás claro. cagando. Vos me sacás un semáforo y me estás cagando. Sacarle el hígado. Y es re loco ahora que lo estás diciendo, porque yo creo que si yo viera eso también hubiese reaccionado diciendo, ¿cómo me sacás un ¿Por qué se semáforo? lo llevan? Claro. Claro, como si fuera una desinversión más que algo más inteligente. Exacto. Y agrego a esto, cuando nos llega un pedido, o sea, lo que hacemos hace algunos años es, cuando nos llega un pedido de semáforos, lo que hicimos es una matriz multicriterio. O sea, ¿cómo se hace en otras partes del mundo? En otras partes del mundo tienen ciertos warrants, ciertos órdenes que si se cumple tal condición, si se cumple tal condición, si se cumple tal condición, va semáforo en el cruce. Dijimos, bueno, copiamos eso acá, no aplica. Porque acá, por ejemplo, digamos, hay ciertas cosas que no se cumplen tal cual. Entonces tratamos de adaptar las cosas a las costumbres, como decían recién ahí, a las costumbres que tenemos acá. Entonces hicimos una matriz multicriterio que tiene 1.000.000 de cosas, que considera el volumen vehicular, si pasa transporte público, si pasa una ciclovía, el volumen peatonal, si hay hospitales cerca, bueno, un montón de cosas. Entonces, cada vez que entra un pedido de semáforos, o sea, todo pedido que entra, ya vamos, creo que en 2 años vamos evaluando, no sé, 200 cruces o 250 cruces, se evalúa mediante esa matriz arroja un puntaje y eso nos permite ordenar un listado de cruces. Entonces nosotros tenemos del top 1 al, no sé, 200 de semáforos. Por año hacemos una cierta cantidad de cruces y esos son los que se van haciendo. Pero ahora, o sea, lo tenemos totalmente ordenado y se puede responder y decir, bueno, mira, este año no entró en la prioridad, quizás dentro de unos años termina llegando a la prioridad. Pero algo muy importante es, nosotros en particular le estamos dando prioridad a peatonalizar cruces que antes no tenían peatonales, antes que a poner semáforos nuevos. O sea, había muchos cruces de la ciudad que no tenían ningún peatonal, Mira. que no tenían ningún semáforo peatonal. Hoy en día en la ciudad ya no quedan cruces semaforizados que no tengan ningún semáforo peatonal. Los pocos que quedan son por cuestiones particulares. Quizás que en la vereda no es de 80 centímetros, no te entre un semáforo, ponerle la columna. Martín, te hago la última mía y cortita. Sí, Supongo yo que van teniendo estadísticas de la cantidad de autos que siguen sumándose, me parece, a las calles. Al contrario, no hay menos autos. Creo que el parque automotor, por lo menos el tránsito vehicular, es más grande. Todos los años es más grande. Por ahí digo, tenés alguna estadística o por ahí no. Y en ese sentido particular, con el semáforo no podés hacer mucho milagro ni hay mucho misterio. Cuando se te acrecienta tanto la cantidad de autos en la calle, pero el semáforo es el mismo, digo, no tenés mucho movimiento así como para poder modificar. ¿Lo van notando esto también, que hay cada vez más autos en la calle o no crece tanto? Mirá, respecto a eso, o sea, sí la realidad es que hay más vehículos porque luego de la pandemia cambió el comportamiento. Hay mucha gente que dejó de usar el transporte público, eso se recuperó en cierta forma, pero, digamos, por otro lado, también hay mucha gente que se volcó al automóvil particular y todavía no lo dejó. Entonces, sí es verdad que cambió ese comportamiento. Y también otra cosa que cambió son las horas pico. O sea, ahora, luego de la pandemia, ya uno no tiene las horas pico muy marcadas a la mañana y a la tarde, sino que a veces se encuentra con un pico de repente a las 3 de la tarde o con un pico en horas que antes no pasaba.
Más que la cantidad de vehículos que se mueven, nosotros prestamos mucha atención a por dónde se están moviendo los vehículos y qué calles toman. O sea, que eso también cambió. Contestando, perdóname, Sí. sí, no, seguí. No. Creo que ese es el principal punto. Saber por dónde se están moviendo los vehículos. O sea, saber dónde hay quizás una obstrucción, o muchas veces nos pasa que hay una determinada obra que cierra una calle por 3 meses, entonces nosotros le damos más tiempo de verde al desvío. Eso nunca se nota, o sea, nunca te vas a dar cuenta de eso, simplemente lo sabemos nosotros que somos los que se lo damos. Pero qué laburo ingrato, ¿no? Tendrás uno de los laburos más ingratos del planeta, ¿no? Nadie estará contento, nadie te habrá dicho, qué bien esto, la verdad que qué fluido. No. Todo el mundo te llama para decirte algo. Martín, respondeme rápido, contestaciones rápidas. ¿Tienen un mapa donde están todos? Tengo esa fantasía, donde están, donde vas abriendo y ves los semáforos donde están. ¿Existe el mapa con todos los lugares donde están los semáforos? Sí, Qué bueno. existe, está en el Centro de Gestión de la Movilidad de la ciudad y te dice si el semáforo está funcionando o no, y en función de ese mapa le podés cambiar los tiempos incluso si querés, o apagarlo. ¿Todos los semáforos están conectados a una central? El 85% de los semáforos de la ciudad está centralizado. Es como esas películas que uno dice, anda abriéndome el verde. ¿Eso se podría lograr de alguna manera en un caso así, si el SAME lo necesita? ¿Lo hacen? Más o menos, nosotros siempre tenemos que respetar los despejes peatonales. O sea, vos no podés, cuando hay un peatón cruzando con el blanco, ponerle automáticamente un semáforo en verde porque dejás al peatón en la mitad. Claro. Eso pasa, por ejemplo, en los cruces en los que hay barreras, por ejemplo, en la zona de Paseo del Bajo, que están todas las barreras. Cuando la barrera baja, el semáforo automáticamente abre, o sea, se activa la demanda y dice, che, hay un tren por venir, liberame la barrera. O lo mismo, sí, en el SAME, esto que preguntás, en la entrada del Argerich, por ejemplo, hay un detector que cuando entra una ambulancia para entrar, corta todos los semáforos y le permite entrar rápido a la ambulancia. Mira. Y la otra, ¿por qué estudiaste esto? ¿Qué extraña razón te llevó? ¿Qué extraña razón te llevó a especializarte en esto, en sistemas inteligentes de transporte? La realidad, o sea, yo soy ingeniero civil, estudié ingeniería civil y ingeniería civil tiene 3 ramas. Y una de las ramas es transporte, y dentro de transporte me interesó la operación y bueno, nada, terminé. ¿Y entraste a ingeniería civil sabiendo que ibas a terminar por acá o no? ¿Ibas a ser un ingeniero civil? ¿Creías que ibas a hacer puentes? Exacto. Claro, y terminaste. Todo el mundo piensa en los puentes y en los edificios, pero bueno, yo terminé con los semáforos. Qué bueno, ¿y el que te antecedió, pero bien te lo pregunto, ¿era también alguien especializado en esto? Sí, Mira. Sí, especializado en esto. Era de la rama electrónica, pero también especializado en esto. Mirá, qué bueno. En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Martín, bueno, al final queríamos que nos agiliste Córdoba y me decís, no se puede. Nos queríamos enojar con vos y no pudimos. Hay un montón de autos, no me rompas las pelotas, tengo otros problemas. Ok, Martín, te entendí claramente. Lo vamos a estudiar. Uy, ya, cuando te dicen eso, si me cagaron. Bueno, Martín, muchas gracias. La verdad que fuiste muy claro, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Martín Viale. Yo tengo 3 datitos jerarquizo boludos. esto de que en el puesto esté alguien que entienda del tema, ¿no? La verdad que me tranquiliza un poco. Y es cierto, hasta que él lo dijo, si alguien me saca un semáforo, digo, no te digo una esquina clave porque sé que van a chocar, pero digo, de estos que te ponen a lo mejor en barrios, ¿no? Y te dicen, mira, no te sirve de nada. Y vos decís, no, ¿por qué se lo llevan? Claro. No me lo saqué. Y si estás de noche y te frena él, dices, yo no freno acá ni en pedo. Claro, ¿no? pasa. Sí, habitualmente. 3 datitos, boludos, nada más. ¿Sobre semáforos? Sí, un enano periodista en mí que no deja de trabajar nunca. Primer semáforo se puso en Londres, 1868. Mira. ¿Y el primero en Buenos Aires? ¿1868? Sí, en Londres, 1868. Y mirá. Centro de Londres. ¿Cómo sería, no? ¿Con qué tipo de luz? ¿Por qué? ¿Tendría 2 colores? ¿Habrá existido la convención rojo? Que sí. No profundicé, pido disculpas. Obvio, profundicé más en el nuestro. El nuestro llega casi 100 años después. El primer semáforo en Buenos Aires, 1958. ¿En el 58? En el 58, sí. ¿Querés saber dónde? Claro. Una de las calles la venimos mencionando. Córdoba. Claro, ya era un quilombo. Dijeron, pongan un semáforo acá. Nació por eso, y Leandro Eñalem. Ahí se puso el primer semáforo en Buenos Aires, año 1958, casi 90 años después que el primero que se puso en el mundo. Datito que no le sirve a nadie. Es cierto, pero es cierto lo que decís. Vayas donde vayas en el mundo, una luz se pone roja y decís, y frenas. No, que digan que somos así de civilizados. No te importa dónde estés.
Es una de las pocas cosas en que nos pusimos todos de acuerdo. Sí. Rojo, amarillo, verde. Sí, gracias a Dios nos pusimos de acuerdo. A mí ¿no? me gustan los semáforos americanos, que están en horizontal, no en vertical como los nuestros. Me parecen menos invasivos. Pero son distintos, por ejemplo, lo de Los Ángeles a Nueva York. Porque ellos tenés esa imagen del que está colgando a veces. Los de que Nueva no York está son sobre todos un colgando, sostén, creo. claro. Ay, me cagaste. No, vos porque has viajado. No, todo bien, pero... Sé que lo primero que haces es mirar semáforos, pero bueno, Lo primero que hago. se te puede escapar. ¿Vos decís Ahí que está, mirá. Martín, con el que estuvimos charlando, cada vez que va a alguna parte del mundo, mira los semáforos? Sí. No lo puede evitar. Es como que escucha música y vas a un bar y parás la oreja. Yo si tuviese el laburo de él y estoy parado 20 minutos, tendría WhatsApp y diría, habilitame ya, giro a la izquierda. No podría aguantar no hacer ese tipo de cosas. Es que debe caer en su propia trampa, cada tanto. Y Suerte que no tengo ese laburo. debe tener, el famoso viejo que le grita a la nube, que a veces es uno. El hecho de que reclames absolutamente todo. Sí. Muy clara, igual Martín, muy clara. ¿Quién? Martín, muchacho que hablamos Muy recién. claro, muy claro.